¿Cómo están mis queridos? Sean todos bienvenidos. Arranca una nueva edición de W. El programa más espectacular que podés elegir en cualquier pantalla, sea en streaming, televisión. Estamos nosotros, todas las pantallas de ABC, acaparando el tema del día. Bueno, en realidad acá no se habla del tema del día. Este programa está pensado para vos que querés informarte, querés entretenerte por sobre todas las cosas. Queremos entretenernos, queremos escuchar cosas que nos gusten y a veces cosas que no nos gustan tanto tampoco, pero vos me entendés. Quiero arrancar contándote que tenemos un invitado fantástico el día de hoy, ¿sí? Muy interesante el tema que nos va a traer. Esta persona es una científica. Hoy cambiamos un poquitito. Es algo científico porque nos afecta a todos. Así que vamos a estar hablando de eso. Pero antes, yo tengo que hablarte de este tema muy importante. Sí, tengo que hablarte de esto que ya forma parte del paisaje en Paraguay. Sí, obviamente los baches naturales y también los baches artificiales. Pero, ¿cuáles son los baches artificiales? Dirás, las obras, pero no las obras terminadas, de esas hay pocas. Me refiero a las obras iniciadas que quedaron en ilusiones. De esas hay muchas. Porque acá no inauguramos calles, inauguramos inicios de obras. Vos doblás una esquina, encontrás una retroexcavadora y pensás, por fin van a arreglar esta calle. Volvés 2 meses después y la retroexcavadora está estacionada en el mismísimo lugar. Y decís, ¿eso no tendría que estar trabajando? Sí, debería, pero no. Lo mejor es el cartel. Pedimos disculpas por las molestias. Molestias. Molestias es que te traigan el café sin azúcar edulcorante. Tener media avenida abierta hace casi un año es una tomadura de pelo. Hay niños que creen que esa zanja siempre estuvo ahí. Nunca en su vida vieron una calle. Y uno se pregunta, ¿pero por qué paró la obra? Porque el Estado no pagó. O la municipalidad no pagó. Entonces la empresa dice, hasta acá llegamos y deja así todo abierto. Si no, pregúntale a los vecinos del barrio Santo Domingo. La calle Nuestra Señora del Carmen lleva más de un año en obra y está cada vez peor. Comercios afectados, vecinos sin poder entrar a sus casas y una zanja que ya parece parte del paisaje. Es una especie de huelga sui generis. Una huelga con retroexcavadoras y calles rotas. Imagínate un poco, si esa lógica se aplicara a la medicina, vas al dentista, te anestesia, te saca media muela y te dice, cuando me transfieras terminamos. O un cirujano. La cirugía viene excelente, pero tesorería está demorando. ¿Cerramos la herida la semana que viene? Todos entendemos el reclamo. Porque si no te pagan, ¿quién va a querer seguir trabajando? Pero el único que siempre termina pagando es el ciudadano, el vecino, literalmente. El que sale de su casa y descubre que para llegar a la farmacia, que está a una cuadra, tiene que dar media vuelta a la ciudad para llegar. Y sí, hay calles que ya desarrollaron personalidad. Vos pasás todos los días, pero la obra nunca cambia. Mismo montículo de tierra, misma cinta amarilla, el mismo obrero apoyado en la misma pala. Que te saluda porque ya se conocen hace 6 meses. ¿Qué tal, vecino? ¿Siguen? Claro. Aquí, esperando. Las obras inconclusas ya forman parte del GPS. No te dice gire a la derecha. Te dice tráfico de retroexcavadoras detectado. Ya son puntos de referencia. ¿Dónde queda la casa de tu tía? 2 zanjas después del semáforo. Ahí está. Y después otro pequeño gran detalle. Dice que cuando finalmente pagan, esperen, hay que recalcular. Y sí, porque pasaron los meses. Hubo ajustes, actualizaciones, intereses. O sea, la obra parada también produce. Es una inversión financiera, pero con barro. La calle está cerrada, los vecinos están enojados, los comercios pierden clientes, el tránsito es un caos. Pero la deuda sigue creciendo. Es el único lugar que cuanto menos pasa, más caro cuesta. Es más caro tener una zanja que tener una calle. En vez de poner esos carteles que dicen, disculpen las molestias, estamos trabajando para usted. Disculpen, estamos acumulando intereses. Cálmate. A veces pienso que el Estado y las constructoras tienen una relación tóxica. Uno no paga, el otro deja la obra, el primero promete, el segundo espera. Y en el medio estamos nosotros, haciendo zigzag entre montañas de tierra, haciendo de extras como si fuéramos de la película Mad Max, Fernando de la Mora. No medimos las obras en metros, las medimos en gobiernos. Y sí, está así desde el gobierno de fulanito, desde menganito que no se arregla. Que Dios nos ampare, gente. Sean todos bienvenidos. Esto es W.
Bueno, y ahora sí, señoras y señores, ya terminó el plagueo y vamos a hablar de nuestro invitado. Hoy el doctor Roger Molinas, un referente en Paraguay de la medicina reproductiva. ¿Nos parece a nosotros o cada vez hay más gente que no puede tener hijos? Pero por otro lado, vemos a estrellas de cine embarazándose a los 50 años. ¿Qué está pasando con la ciencia, con la fertilidad y con el mundo de hoy? De todo eso vamos a hablar aquí en W. Quédate, ya venimos después de esta pausa. De vuelta aquí en W, señoras y señores, y ya fascinada yo con este tema. Hace muchísimo que quería tener a este invitado. Hoy en el mundo estamos viendo cosas que nunca creíamos que íbamos a ver. Mujeres de 60 años embarazadas, por ejemplo. Es algo realmente increíble lo que la ciencia está logrando hoy, pero también junto con estas novedades aparecen nuevas preguntas, inquietudes, acompañando esto, inquietudes éticas con estos temas. También escuchamos muchísimo hoy sobre la infertilidad, gente que no puede tener hijos, cosas que antes no escuchábamos tanto. Así que sobre todos estos temas, hoy queremos hablar con el doctor Roger Molinas. Ya está aquí con nosotros, así que un fuerte aplauso al doctor. ¡Yay! Hola, Doc. Buenas noches, Belén. Encantadísimo de estar en W y sobre todo para tocar un tema que a mí me apasiona. Yo sé, Doc. Bueno, vos sos, yo te dije fuera aire, no vamos a decir tu currículum, es muy largo. Estudiaste afuera, te especializaste afuera, hoy tenés un montón de títulos también dirigiendo organizaciones, pero por sobre todo sos un referente de la medicina reproductiva acá en Paraguay. Tenés Neolife, sos el fundador, estás ahí como director también. Y cumplimos 13 años este año. 13 años, sí. Bueno, yo puedo decir que yo pasé en mi momento también por Neolife, ahí ya tiro también un chivo, pero esto no es canje, gente, aviso. Yo ya cerré la fábrica, así que bueno. Doctor, es un tema tan fascinante y como decía, con los avances que hay hoy, hay tantas cosas que queremos saber. Te pido que todo lo que me expliques con términos sencillos, ¿sí? Así medio antibobo, porque obviamente al hablar de medicina hay muchas cuestiones, términos, cuestiones técnicas que a nosotros los comunes nos fuerza un poco. Pero sí son temas que hoy están en la mesa, que a todos nos ponen curiosos y también así un poco desconfiados tal vez, porque cuando uno no tiene la información y no conoce, siempre se pone como a desconfiar, ¿verdad? Exactamente. Entonces, lo primero que quiero saber, cuando hablamos hoy de infertilidad, se habla mucho del aumento de la infertilidad y mi pregunta es, ¿eso tiene que ver con que hoy hay más información y se habla más de esto que antes y por eso sentimos que hay más o efectivamente creció la infertilidad? Bueno, efectivamente creció. Entonces, para que puedan entender mejor el concepto, es importante volver a definir lo que es la infertilidad. ¿Qué es la infertilidad? Según la Organización Mundial de la Salud, es una enfermedad del aparato reproductivo masculino o femenino que imposibilita conseguir un embarazo luego de un año de relaciones sexuales sin protección. Esa es la definición. Entonces, la propia Organización Mundial de la Salud hace un par de años lanza un documento de alerta diciendo la infertilidad es mucho más común de lo que se cree. Sí. Porque históricamente siempre pensamos que aproximadamente el 10% de las parejas en edad reproductiva tenían infertilidad. Y la OMS, en base a datos más nuevos, nos dice, no es así. Es el 17,8% de la población en edad reproductiva que tiene infertilidad. Y eso en Paraguay... Eso significa que una de cada 6 parejas tiene infertilidad. Es muchísimo. Y lo más interesante de este documento de la OMS es que nos dice elimina otros 2 tabúes. Porque otro de los tabúes de la infertilidad era que solamente le afectaba a los países ricos. Y que solamente le afectaba a las personas de niveles socioeconómicos altos. Sí. Y sin embargo, este documento dice que la distribución de la fertilidad es exactamente igual en todas partes del mundo. O sea, es igual en Paraguay, que en África, que en Escandinavia, que en Estados Unidos. Y es exactamente igual independiente del nivel socioeconómico, del Producto Interno Bruto que tenga cada país. O sea, se distribuye de manera completamente comparable en todo el mundo. O sea, es un problema que nos afecta a todos. Claro. Y como la mayoría de la gente en el mundo tiene bajos recursos,
la mayoría de la gente que tiene infertilidad tiene bajos recursos. O sea, no es un problema de los ricos, es un problema del cual la sociedad debería preocuparse, porque nos afecta a todos. Claro. Bueno, y de hecho vamos a llegar a la parte de los tratamientos que normalmente son costosos, ¿verdad? Doctor, y la pregunta de siempre es, ¿está en aumento esto? Sí. ¿Por qué? Bueno, entonces hay dos motivos fundamentales. O sea, existen muchos, pero hay dos que son así claves que explican por qué hoy tenemos más infertilidad que la que teníamos antes. En primer lugar, la edad de la mujer. La mujer decidió, con todos los argumentos a su favor, obviamente, postergar su maternidad para hacer prevalecer su desarrollo social, económico, financiero, educativo, y recién después considerar un embarazo. Entonces, hoy están buscando un embarazo en edades mucho más altas que la que buscaban 10 o 20 o 30 años atrás, y a esas edades ya es mucho más difícil conseguir un embarazo. Claro. Sería interesante que después hablemos del Sí. efecto de la edad en particular para no mezclar con Sí. esto otro, ¿verdad? Ok. Entonces, uno de los motivos clave es porque la mujer busca un embarazo a edades más tardías y eso hace que sea mucho más difícil conseguir un embarazo. Ujú. Y lo segundo, que es que quizás se sabe menos, es que la calidad del semen está en franca disminución. Si nosotros comparamos los perfiles hormonales y los perfiles de espermatozoides en un análisis de 20 o de 30 años atrás, poblacionales en general, son muy superiores a lo que tenemos hoy en día. O sea, hoy la calidad del semen es muy, muy mala. ¿Y cuál es la causa de eso, Entonces se pensaba otra vez erróneamente que se debía fundamentalmente a la urbanización. Ujú. Es decir, que el varón que sale del área rural Claro, sale del campo, y viene a una ciudad donde está todo poluido, comida chatarra, contaminación, plástico, etcétera, aire. etcétera. Entonces, sin ninguna duda, eso es un factor. Pero lo más nuevo es que también en zonas rurales, sobre todo en zonas rurales donde hay grandes plantaciones y donde se usan agrotóxicos, Claro. la calidad del semen es aún peor que en las ciudades. Entonces significa que estemos donde estemos los varones, estamos expuestos a un ambiente totalmente antinatural que hace que la calidad del semen se deteriore significativamente. Entonces, esos dos problemas tenemos. Tenemos un problema relacionado con la cantidad y la calidad de los óvulos, porque la mujer a mayor edad tiene menos óvulos y tienen óvulos de menor cantidad, Sí. de menor calidad. Y por el otro lado tenemos una menor calidad y cantidad de espermatozoides. O sea, los dos elementos clave, que son los gametos femenino y masculino, están en un ambiente que no es el favorable para conseguir un embarazo. Claro. Y como decís, todos los factores, vamos a la parte de la edad femenina y bueno, hoy vemos, doctor, como arrancaba yo ya el programa diciendo mujeres que, no sé, Anne Hathaway, ahora es una de las actrices del Diablo Viste a la Moda, Sí. hermosa, apareció ahora embarazada con, creo que tiene 43, 44 años. Pero después tenemos otros casos. Acá en Paraguay tenemos obviamente el de Sani López Arelli, que en su momento todo el mundo estuvo hablando de ella. Hermosos hijos tiene, por cierto. Y bueno, y es cumplir el deseo de ser mamá. Pero estas mujeres que hoy se están embarazando a las edades que antes los doctores nos decían, no, a los 35 ya tu reloj biológico te apura, te apura, te apura. Entonces, estas mujeres que hoy se embarazan a esta edad están dando una idea, o sea, no es responsabilidad de ellas, por supuesto, digo, en la sociedad hay una idea de que una puede esperar. ¿Esto es así o no? Parcialmente, porque hoy cuando ya hablemos de los tratamientos se engloban dentro de algo que se llama la reproducción médicamente asistida. Implica todas las técnicas que se pueden hacer en las personas o en el laboratorio para facilitar la consecución de un embarazo. Nosotros lo que vamos a hacer es asistir al embarazo, por eso se llama reproducción médicamente asistida. No es un embarazo artificial, es un embarazo natural en el que la ciencia contribuye para que se den los procesos que se tienen que dar. Uh-huh. Y uno de nuestros grandes limitantes es la calidad y la cantidad del óvulo, que es quizás el factor pronóstico más determinante. Y ese factor está absolutamente relacionado con la edad de la mujer. Tanto es así que si queremos simplificar para que se entienda el concepto, desde el punto de vista reproductivo, las mujeres tienen 3 categorías de edad. Menos de 35, 35 a 39, 40 o más. Y si somos aún más estrictos, podríamos decir que hay un cuarto grupo que es 43 o más, ¿verdad? Porque no son iguales las mujeres que tienen 40, 41, 42 que las que tienen 43 o 48.
Pero digamos, redondeando, 3 grupos, menos de 35, 35 a 40, 40 o más. En el primer grupo, la cantidad y la calidad de los óvulos, si bien tiene una variación con el tiempo, es mínima esa variación. O sea que una mujer de 34, de 33 o de 28 años tiene más o menos la misma cantidad de óvulos, siempre y cuando sea una mujer sana, ¿verdad? Claro. Estamos hablando solamente de la edad y vamos a poner en el contexto de las mujeres sanas. Ok. Cuando llega a los 35, la producción de óvulos va bajando progresivamente, la cantidad, y la calidad le acompaña. También es cada vez peor la calidad. Cuando llega a los 40, baja en picada, drásticamente. O sea que no es una curva que tiene una caída equivalente a lo largo de los años. Se mantiene estable, baja de a poco y después baja en picada. Por eso es que el pronóstico en las mujeres de menos de 35 es completamente diferente que en las mujeres de más de 40. Claro. Ahora, lo que hoy tenemos, que antes no existían, es herramientas que nos permiten, por un lado, preservar estos óvulos jóvenes, que es la congelación. que es la congelación de óvulos si actuamos a tiempo, o herramientas que nos permiten conseguir que estas mujeres de más edad puedan conseguir un embarazo, y no solo un embarazo, sino que un recién nacido vivo y sano, porque no es suficiente que se embarace. Claro. Sabemos que todos los embarazos en general hayan surgido naturalmente o con reproducción asistida, tienen alrededor de un 20% de chances de aborto. Entonces, no es suficiente con que consigamos el embarazo. El éxito real es el recién nacido. Claro, totalmente. Entonces, la edad es clave. La edad es clave. O sea, vos, así, yendo a esta primera parte inicial, si una mujer o una pareja nos está viendo, vos le decís, ¿te querés embarazar? Entonces, así, de manera natural, te recomiendo ¿a qué edad? Y lo ideal es la edad más fértil, que son entre los 20 y los 30 años. Esa es la edad ideal. Solamente que en nuestro mundo, hoy, por una cuestión no biológica, sino que en nuestra sociedad, hace que no sea el momento apropiado para buscar un embarazo. Pero si nos guiamos exclusivamente por la biología, lo ideal es entre los 20 y los 30 años. Es el momento más fértil de la mujer. O sea, eso no cambió, doctor, de vuelta, porque hoy vemos mujeres de 45, 50 embarazadas. No cambió la edad. La biología no cambió. La biología no cambió. Lo que cambiaron son las tecnologías que nos permiten ir en contra o de la biología o ayudar a una biología que no nos está acompañando. O sea, el reloj biológico de la mujer sigue corriendo. Y el hecho de que hayan grupos negacionistas que dicen que no es cierto porque ocurre que hay una mujer de 44 que se embarazó y no tuvo ningún problema naturalmente, eso no va a borrar la tremenda evidencia científica que existe acumulada durante muchísimos años sobre que la edad sin ninguna duda deteriora la cantidad y la calidad de los óvulos. Sí, porque justamente entiendo que hoy hay información o una corriente que dice, no sé si eso tiene que ver, vos me vas a saber por supuesto mejor, doctor, no sé si tiene que ver con la epigenética, pero que habla de que una mujer que se cuida, digamos, de la manera adecuada, puede llegar a X edad con los óvulos saludables, intactos, mucho más de lo que se esperó o que siempre se dijo. Generalmente no, en el óvulo lastimosamente no, pero con el útero sí. O sea, una mujer que se cuida tiene mucho mejor, tiene un pronóstico reproductivo mucho mejor que una que no se cuida, pero no a expensas de que tenga mejor cantidad y calidad de óvulos. O sea, los óvulos sí están directamente relacionados con la edad. Los óvulos, suena feo, ¿verdad? Pero están, digamos, condenados a ir desapareciendo a medida que aumenta la edad de la mujer. Es la propia fisiología del ovario que es mucho más complejo de explicar. No sé si este es el programa adecuado, pero digamos, la fisiología del ovario hace que cuando una mujer nace con millones y millones de óvulos, esta cantidad de óvulos se vaya perdiendo drásticamente en cada mes. Porque la mujer necesita muy pocos óvulos para su vida reproductiva. Entonces, la naturaleza hace que tenga muchos, pero que se eliminen muchísimos. Entonces, se va perdiendo cantidad y va disminuyendo la calidad. Doctor, estamos en una época donde las mujeres nos dicen, viví tu vida, puedes esperar, congela tus óvulos y ya está. Vos quédate tranquila y decidí cuando quieras. La congelación de óvulos efectivamente preserva y te asegura una fertilidad futura, o
no es así y Bueno, eso es un mito. cuando nosotros hablamos de preservación de la fertilidad, si no le ponemos un apellido, estamos hablando de congelación de óvulos. Pero si queremos ser estrictos científicamente hablando, la preservación de la fertilidad va mucho más allá que de la congelación de óvulos. La preservación de la fertilidad, en primer lugar, se puede hacer en el hombre y en la mujer, no solamente en la mujer. En la mujer podemos congelar tres cosas. Podemos congelar embriones, podemos congelar óvulos o podemos congelar el propio tejido ovárico. ¿Por qué la congelación de óvulos es el estándar y no las otras dos? En primer lugar, porque si nosotros congelamos embriones, la mujer ya pierde su autonomía. El embrión ya es propiedad de la pareja. Claro, a ver, podemos hacer tipo una clase de primaria. El embrión ya es la unión del óvulo con el espermatozoide. Sí. Entonces, quiere decir que el que tiene derecho a decidir sobre ese embrión ya no es solamente la mujer. Eso también se puede congelar. Ese embrión que ya es un potencial bebé, digamos, exactamente. Se puede congelar. Se puede congelar y quizás desde el punto de vista de la efectividad de la tecnología sea lo mejor de todo. O sea, en cuanto a tasa de éxito. En cuanto a tasa de éxito, no es lo mismo tener congelados óvulos que tener congelados embriones. Sin ninguna duda, tener congelados embriones es muy superior a tener congelados óvulos. Pero ¿por qué no se hace? Uno, porque para no restarle autonomía a la mujer en su decisión. Y en segundo lugar, porque muchas personas tienen ciertas reticencias éticas a tener embriones congelados sin saber si los van a utilizar o no realmente en el futuro. Y eso no pasa con los óvulos. Nadie se está cuestionando éticamente si tiene qué hago con mis óvulos. Claro. Pero con los embriones no es lo mismo. Claro. Entonces, digamos, la congelación de embriones que se usa muchísimo, pero con otro objetivo, pero no con el objetivo de preservar la fertilidad para considerar un embarazo de aquí a 10 años o algo así. La segunda técnica es la congelación del tejido ovárico. Se necesita de dos cirugías. Una primera cirugía para sacar un pedacito del ovario y una segunda cirugía más adelante para trasplantarle a esa misma mujer su propio tejido ovárico. Esto es más nuevo. Y ya se hace más de 10 años. Claro, pero es mucho más nuevo que la congelación in vitro o congelación de óvulos. Tiene, por lo tanto, una gran desventaja que implica hacer dos cirugías. Claro. Pero tiene una gran ventaja que no solamente preserva la capacidad reproductiva del ovario, es decir, la probabilidad de producir óvulos, sino también la capacidad hormonal del ovario. Entonces es una excelente herramienta para postergar la menopausia. Qué maravilla. Incluso en alguien que ya no quiere buscar un embarazo. Sí, sí. Entonces, o sea, los efectos de la menopausia, los síntomas de la menopausia. Sí, porque es una terapia de reemplazo hormonal natural. Entonces una mujer se saca un pedacito del ovario, llega a los 45, comienza a tener síntomas de menopausia, se trasplanta el tejido ovárico y esa mujer nuevamente rejuvenece totalmente hasta que ese tejido ovárico nuevo deja de funcionar. ¿Ya hiciste eso en Paraguay, sí, doctor? Claro, ¿Sí? Exactamente. ¿Y cuáles son qué se sabe? ¿Cuál es el resultado de las mujeres? ¿Las mujeres efectivamente dejan de tener la menopausia? Claro, totalmente, ¿Sí? Totalmente. Y desde el punto de vista reproductivo, existe la posibilidad de que esa mujer se pueda embarazar de manera natural, sin necesidad de una fecundación in vitro. ¿A cualquier edad esto? A cualquier edad en que según sus condiciones anatómicas sea recomendable un embarazo. Claro. ¿Verdad? Porque, entre paréntesis, en general las recomendaciones están los 50 años. Existen casos muy puntuales, donde mujeres muy puntuales, con condiciones muy favorables, tanto social, económica, financiera, biológicamente, pueden darse el lujo de buscar después de los 50. Claro. Pero la edad reproductiva se considera que termina a los 50 años. Y, doctor, ¿por qué esta última técnica que a mí me suena nueva, yo no había escuchado? ¿Cómo se llama, perdón? Congelación de tejido ovárico. Congelación de tejido ovárico. ¿Por qué no se usa tanto? Y porque implica dos cirugías. Hay que hacerse dos cirugías. Versus la congelación de óvulos que por ejemplo... No hay ninguna cirugía. Entonces por eso que el estándar es congelar óvulos, porque la congelación de óvulos no requiere de ninguna cirugía. Claro. Requiere de un procedimiento de extracción de óvulos, ¿verdad? Pero no es una cirugía propiamente hablando. Entonces, por eso es que de estas tres técnicas,
el tratamiento por elección es la congelación de óvulos. Ahora, ¿en quién la congelación de tejido ovárico es su única opción? En las mujeres prepúberes, o sea que todavía no llegaron, no menstruaron, en las niñas que tienen el diagnóstico de cáncer. Así es como nace la técnica de la criopreservación de tejido ovárico. ¿Diagnóstico de qué tipo de cáncer? De un Cualquier cáncer. de una leucemia, de un linfoma, Mira. del cáncer que sea, se le diagnostica el cáncer, el tratamiento es quimioterapia, la quimioterapia le va a literalmente liquidar el ovario, se va a quedar sin ovario funcionante. Entonces, antes de hacer la quimioterapia, se le hace una cirugía donde se congela un pedacito del tejido ovárico para que si, como hoy en día, la oncología está tan desarrollada y las tasas de sobrevida para muchos cánceres son muy buenas, esa mujer cuando llega a sobrevive al cáncer y llega a la edad adulta, puede considerar su deseo de ser madre, entonces tiene el tejido ovárico que le va a permitir ser madre con sus propios óvulos. ¡Qué fantástico! Entonces, es así como nació la congelación de tejido ovárico. Pero, Claro. sin ninguna duda, no es el tratamiento que se hace de rutina para preservar la fertilidad. Y en el varón también se puede congelar el tejido testicular y el semen. ¿Y del varón para qué congelaría el tejido testicular por también? Por lo mismo que acabamos de decir, en un varón muy joven que todavía no produce espermatozoides, entonces la única forma es congelando el tejido testicular. Ok. Y bueno, ese el tejido testicular. Y lo otro, el semen. El semen. ¿Y cómo? Para eso entonces el hombre ya tuvo que haber entrado en la pubertad, ya tiene que poder eyacular, ya tiene que haber semen, ya tiene que haber espermatozoides en el semen. O sea que el tema de la edad o sea, ¿por qué un hombre congelaría su semen también para preservar la calidad de sus espermatozoides? Claro, exactamente, porque a diferencia de lo que se pensaba años antes, donde la única responsable de la edad era la mujer, sin ninguna duda la edad de la mujer es mucho más relevante que la edad del hombre, pero hay cada vez más estudios que indican que la edad del hombre está asociado con un deterioro de la calidad de espermática. ¿Y sabes cómo se ve eso sobre todo? En niños con autismo. O sea, hay una mayor prevalencia de niños con autismos en hijos de padres de edad avanzada, de padres de hombres, hombres de edad avanzada que de edad más joven. Ah, doctor, qué interesante. O sea, como los hombres pueden seguir siendo padres hasta una edad muy avanzada, es normal ver una pareja de una chica, no sé, de 25 años con un señor de 75 y se embaraza. O sea que no es, pero ella tiene 25, así que no importa, no funciona así. Ese semen de ese varón de 75 tiene probabilidades de producir un embrión sano y un recién nacido sano, pero la probabilidad es menor que si el varón hubiese tenido 35 o 40 años. O sea que influye también, el hombre también. Pero el nivel de influencia es significativamente menor que el de la mujer. O sea, no es ni comparable siquiera, pero no es nulo, existe un efecto. Existe. De hecho, nosotros en Neolife estamos haciendo un estudio donde vemos el efecto de la edad paterna sobre los resultados de la reproducción asistida y vemos que en el modelo ideal, que es el modelo de la ovodonación, con donación de óvulos, porque entonces ahí está equiparado la calidad del óvulo, ¿verdad? Entonces, si nosotros trabajamos con, por decirte, 100 pacientes, si las 100 fuesen sus propios óvulos, todas tendrían óvulos de diferente calidad, obviamente. Pero si las 100, hipotéticamente hablando, 100 pacientes estás hablando. 100 pacientes, sí. Si las 100 tienen tratamientos de fecundación in vitro con donación de óvulos, significa que los óvulos son obviamente de donantes distintas, pero son equiparables porque las donantes todas tienen las mismas condiciones. Bueno, doctor, sí, pero ahí tenés que hacer una breve pausa porque estás hablando de ovodonación. No, pero digo, el modelo ideal para entender el efecto del factor masculino es la donación de óvulos. Sí. Porque cuando nosotros trabajamos con donación de óvulos, podemos decir, a grosso modo, que los óvulos de todas las mujeres tienen más o menos la misma calidad. Sí. Porque no importa que la paciente tenga 40, 45, 48, 38, la donante siempre tiene menos de 30. Ok. ¿Me explico? Sí. Entonces, los óvulos están... un estándar, digamos. Están estandarizados. Sí. Entonces viene la edad del padre, o sea, la edad del que puso el semen. Sí. Y ahí las edades son completamente distintas. Entonces, las tasas de aborto que vemos son mucho más altas a mayor edad paterna. Ya.
indicando que la edad paterna, independientemente de la edad materna, ejerce una acción en la calidad embrionaria y en la probabilidad de que esa pareja tenga un recién nacido. Doctor, hablas de ovodonación. ¿Eso se hace en Paraguay, la donación de óvulos, y en qué consiste exactamente? Bueno, entonces esa es una de las herramientas que tenemos para las mujeres de edad avanzada, ¿verdad? Entonces, sigamos con el tema de la edad. Si una mujer de menos de 35 quiere tener un hijo y no puede, y tiene una indicación de fecundación in vitro, lo que nosotros vamos a hacer es probablemente diferente si la mujer tiene 35 a 39 y si tiene 40 o más. En estas mujeres de 40 o más, si no congelaron sus óvulos previamente, o si no congelaron sus embriones previamente, o si no congelaron su tejido ovárico previamente, el ovario en general va a ser un ovario de muy mal pronóstico. Sí. Porque va a ser un ovario que vamos a tener a lo que llamamos técnicamente baja reserva ovárica. Va a haber poca cantidad Sí. y va a haber mala calidad de óvulos. Sí. ¿Qué podemos hacer entonces? Solamente dos cosas. Podemos recurrir a los óvulos propios, hacer una fecundación in vitro, pero antes de que esos embriones el embrión resultante sea transferido al útero de la paciente, hacerle un estudio genético al embrión para saber si el embrión es genéticamente normal o no. Sí. Ese estudio se llama PGT, que por sus siglas en inglés significan test genético preimplantacional. Esa es una herramienta. Eso es una herramienta para la que se quiere embarazar con fecundación in vitro y tiene más de 40. Tiene más de 40. Está con una persona, vamos a poner un ejemplo más concreto para que la gente pueda entender. Una pareja de más de 40, me voy con mi pareja, me dicen, no, tus óvulos son de muy mala calidad, tenés muy poco, pero te podemos sacar un óvulo o unos cuantos, los que te saquemos a través de una estimulación que se hace, ¿verdad? Te inyectan... Sí. Ajá. ¿Qué te inyectan, doctor? Hormonas. Una estimulante de la ovulación. De la ovulación, te quitan, le ponen el de tu marido y ahí ves cuántos embriones salen y qué calidad tienen. Si nosotros vamos a poner el ejemplo feo, el ejemplo de las mujeres de más de 40. Ok, ¿verdad? Que es más complicado. Sí. Si una mujer de más de 40 normalmente va a tener una baja reserva ovárica. Sí. Sería excepcional que no lo tenga, pero en general va a tener una baja reserva ovárica. Entonces, si está indicado una fecundación in vitro y hacemos con óvulos propios de la fecundación in vitro de la manera clásica, la probabilidad de embarazo va a ser el 10%. Claro. Casi nula. Versus el 40% que tiene una mujer de 35, o sea, tiene 4 veces menos chances que las mujeres una más chica jóvenes. Más joven, claro, que está en su momento más fértil, como diríamos nosotros. Si nosotros a esa mujer de más de 40 le hacemos el PGT, y tenemos la suerte de que detectamos un embrión normal de ella. El problema es que tenemos menos chance de conseguir un embrión normal, pero si llegamos a detectar el embrión normal y le colocamos su embrión normal, su chance de embarazo sube al 50%. Sí. Inclusive más alta que la que tiene la mujer joven sin estudio genético. El problema es que la probabilidad de conseguir embriones normales es muy baja. Claro. Entonces esa mujer de más de 40 tiene que saber que antes de empezar su tratamiento tiene muy pocas chances. Tiene muy pocas chances, salvo que se haga reiteradamente. Sí. Entonces, esa mujer ya sabe que probablemente va a necesitar más de un tratamiento para poder llegar al resultado de tener un embrión normal. Sí. Y después viene la ovodonación. Y después viene la donación de óvulos, sí. donde no se usan sus óvulos, sino que se usan los óvulos de una donante que hace un match completo con ella y con su pareja, porque se hacen unos estudios por inteligencia artificial para elegir la donante, la que tiene el rostro más similar, la que es más físicamente parecida, la que combina mejor genéticamente con el varón. Esos estudios hacen ustedes en tu clínica. Eso hacemos nosotros, se elige la donante y se hace una fecundación in vitro con los óvulos de la donante. Y con eso... Con el semen de tu pareja. Con el semen de tu pareja. Se obtienen los embriones y ahí la chance de embarazo sube al 60%. Claro. Entonces... Y eso implica, para entender que yo voy a estar embarazada, yo que no podía quedarme embarazada, voy a estar embarazada, con el padre va a ser mi pareja, yo soy la madre obviamente, pero el bebé que nazca va a ser genéticamente mitad de una persona que donó ese óvulo, no mío. Efectivamente. Y ahí es donde entra la epigenética, que podemos hablar después. ¿En qué medida la epigenética modula
para que ese hijo sea más tuyo de lo que vos crees. Dios mío, doctor. Espera, vamos a tener que ir a una pausa. Yo necesito entender y de vuelta tengo que aterrizar todos los conceptos porque viste que es mucha información y la gente que está en su casa ahí se espera un poco, tipo, están haciendo los cálculos ahí. Yo también. Así que nos vamos a una brevísima pausa. Perfecto. Y yo te dejo con esta pregunta que quiero que me respondas a la vuelta de esta pausa, que es, una mujer que nos está mirando hoy, ¿qué le decís si te dice, yo no sé hoy si me quiero embarazar, quiero viajar por el mundo, quiero pasearme, quiero hacer mi carrera, voy a congelar mi óvulo y me quedo tranquila? Total, eso me asegura que yo me puedo embarazar más adelante. No. ¿Es así o no es así? No, respondeme. No, es tan así. No, es tan así. Me responde a la vuelta de la pausa. Ya venimos aquí en W. Ya de vuelta en W, señoras y señores, con el doctor Roger Molina, hoy en un programa espectacular. Le dije al doctor, necesito una pausa. Voy a servir, gracias a Navarro Correa, estoy tan entusiasmada, porque algo me falta, decía yo, así que acá ya estoy con mi copita. Doc, yo necesito, para poder entender mejor todo, porque me está dando mucha información, es tan interesante. Y yo también necesito para poder explicarte entonces. Por supuesto, Doc, acá acompáñame, no me dejes solita, el brindis tenemos que hacer juntos, yo feliz. Siempre cuento que cuando empezamos con W, yo decía, uno de mis primeros invitados tiene que ser el doctor Roger Molina, porque este tema realmente es fascinante. Así que salud, gracias por estar, Doc. Un placer tenerte. Delicioso. Riquísimo, Sí. ¿verdad? Gracias, Doc, por estar y por responder todas estas preguntas. Y yo como mujer te decía, porque escucho mucho esto con mis amigas antes de la pausa, la mujer que dice hoy, la ciencia apareció para salvarme la vida, yo no me tengo que apurar, puedo esperar, congelo mis óvulos y decido más adelante a ver si es que quiero o no ser mamá. ¿Eso es un recurso que está disponible para preservar la fertilidad tal cual o no es tanto así? Bueno, la congelación de óvulos, como decíamos hace rato, es el método por excelencia para preservar la fertilidad de la mujer. Y es un método que es muy, muy efectivo, pero que no es 100% efectivo porque el embarazo y el recién nacido no depende solamente del óvulo. Depende del óvulo, depende del espermatozoide, depende del desarrollo embrionario, depende de la calidad del útero. Entonces, que una mujer congele sus óvulos y tenga un útero totalmente destruido, que no, ni lo sepa, que tenga totalmente destruido por miomas, por adenomiosis, por patologías uterinas, varias, que tenga algo que en las trompas llamamos hidrosalping, o que el factor masculino, la calidad del semen esté totalmente deteriorada, aunque el óvulo se haya congelado a los 20 años, eso no nos va a dar la misma chance de un recién nacido que si es una mujer completamente sana con todos los otros factores normales. O sea que ahí hay que entender cómo se hace la fecundación in vitro y dónde se va perdiendo material para que se pueda entender cuál es la chance real que tiene una mujer de conseguir un recién nacido a partir de óvulos congelados. Para eso tenemos que explicar cómo se hace una fecundación in vitro. Claro, pero entonces la respuesta es no te asegura que vas a quedarte embarazada a los 40 a congelar tus óvulos. No te asegura, no, es 100% seguro. Te da la chance de conseguir un embarazo, cosa chance que no lo hubieras tenido en caso contrario, pero no te asegura que sí vas a tener un hijo. Claro, no debería, entonces la congelación de óvulos no debería ser hoy para las mujeres, digamos, una garantía de que no hace falta pensar en eso todavía. Exactamente. Salvo que tenga muy buena cantidad de óvulos, por eso que ahí es donde viene la tecnología y cómo fueron evaluados esos óvulos, porque ahí es donde entra la inteligencia artificial, por ejemplo. Hoy hay inteligencia artificial en todo este proceso. Sí. ¿Cómo hacemos una fecundación in vitro? Bueno, primero tenemos que saber que la pareja que tiene infertilidad, los tratamientos de fertilidad hoy en día están destinados obviamente a las parejas con infertilidad, pero también a personas que no tienen infertilidad en el sentido estricto de la palabra. O sea, habíamos definido lo que era infertilidad. Entonces, según ese criterio, una mujer sola, una pareja homoparental, no va a tener infertilidad nunca. Homoparental, perdón. Que sean del mismo sexo. Ah, sí, ¿verdad? ok. Entonces no van a tener infertilidad. Claro. ¿verdad?
O una pareja heterosexual en la cual, por ejemplo, él no tenga posibilidad de tener relaciones sexuales porque no tiene erección, ¿verdad? No tiene relaciones sexuales. Entonces, en nuestra definición clásica de infertilidad, falta de embarazo luego de un año de relaciones sexuales sin protección, se le excluye a toda esta gente que quiere buscar un embarazo, pero que no tienen infertilidad en el sentido estricto de la palabra. ¿Me explico? Entonces, ¿qué significa eso en la práctica médica? Que las herramientas que hoy nos ofrece la reproducción médicamente asistida nos sirven para ayudar a formar familias a las parejas con infertilidad y a las personas que quieren tener un hijo aunque no tengan infertilidad. Sí, ¿Ok? claro. En general, hay 3 grandes herramientas: la cirugía reproductiva, las técnicas de baja complejidad donde entra la inseminación intrauterina. La inseminación artificial le La decimos inseminación nosotros, artificial, sí. pero fundamentalmente las técnicas de alta complejidad, que son las técnicas de reproducción asistida donde entra la fecundación in vitro. Esa es la técnica por excelencia, no es la única. Claro. Por eso que lo primero que nosotros hacemos en las parejas con infertilidad es estudiar la causa, a ver si podemos resolver con cirugía, con inseminación artificial, o si necesariamente hay que ir a la fecundación in vitro. En esos escenarios en el cual nos vamos a ir a la fecundación in vitro, lo primero que se hace es estimular la ovulación. Necesitamos tener la mayor cantidad posible de óvulos, por lo que vamos a ver dentro de un rato. Eso se consigue con inyecciones, sí, que son hormonas que se aplican por vía subcutánea, se autoaplican las mujeres, y se va controlando con ecografías cómo responde el ovario a la estimulación. Y esa fase del tratamiento dura más o menos 10 días. Segunda fase, se hace la extracción de los óvulos en el quirófano bajo una anestesia leve que se llama sedación. Le hacemos una ecografía, le acoplamos una aguja al transductor ecográfico y le pinchamos al ovario para aspirar el óvulo. En simultáneo, el varón da la muestra de semen. Entonces ya tenemos los óvulos, ya tenemos los espermatozoides. Sí. Se ponen en contacto los óvulos con los espermatozoides. Hay varias formas de hacerlo, no es importante ahora describir técnicamente. Esto es todo en un laboratorio, sí. En el laboratorio se ponen en contacto los óvulos con los espermatozoides con el objetivo de generar los embriones. Una vez que ya tenemos el embrión o los embriones, esos embriones se colocan en una incubadora, incubadoras que hoy disponemos en nuestro medio y que antes no existían, que tienen una cámara que le va filmando literalmente minuto a minuto a cada uno de los embriones. Entonces nosotros podemos ver el desarrollo embrionario prácticamente al mismo tiempo, online podemos estar viendo y ver si ese embrión se está desarrollando adecuadamente o no. Ese periodo de cultivo embrionario en las incubadoras dura aproximadamente 5 días. Y al final de esos 5 días tenemos el embrión listo para ser utilizado. Y ahí se le coloca a la mujer. Ese es el tratamiento clásico. Claro. Resulta que cuando nosotros le estimulamos al ovario, van a crecer unas estructuras que se llaman folículos, pero no todos los folículos van a tener óvulos. No todos los óvulos van a ser óvulos maduros que tengan la capacidad de fecundar. No todos los que fecundan van a desarrollarse adecuadamente. Se pierde más de lo que no se pierde. Entonces, una mujer que comienza con 15 folículos, porque en su estimulación se ven 15 globitos que están creciendo, no quiere decir que tenga 15 bebés. Claro, no, ese es un óvulo. Va a tener, ni siquiera es un óvulo todavía, es un folículo recién. Okay. O sea, esa mujer va a terminar aproximadamente con 3 o con 4 embriones. Okay. Porque hay una gran pérdida. Sí. Entonces es así como se hace la fecundación in vitro. Okay. Y en cada una de esas fases, en los últimos 10 años, hubo un adelanto tan importante que los resultados están siendo mejores a los que habían antes, pero aún están muy lejos de ser 100% efectivos. Claro, vos hablas de las tasas de éxito de una fecundación in vitro. Ahora yo estuve en el Congreso, sí. hace menos de una semana en el Congreso Europeo de Fertilidad, donde se dieron los resultados a nivel global y se espera a nivel global que la tasa de embarazo sea del 40%, 35-40% de embarazo y la tasa de parto 25 a 30%. Eso a través de la fecundación in vitro. Perdón. Nosotros en nuestra clínica en Neolife nuestras tasas son más altas.
porque nosotros utilizamos mucha tecnología para mejorar esos resultados. Pero aún así están lejísimos de ser 100%, eso es imposible. No hay ningún centro en el mundo que te garantice 100% de efectividad. Claro. Con relación a los óvulos, la congelación de óvulos, hoy hay una técnica que nos permite saber no solamente cuántos óvulos tenemos congelados, porque si nosotros sabemos cuántos óvulos tenemos congelados, aplicando la fórmula estadística podemos saber cuántos de esos óvulos van a terminar en un embrión y cuántos de esos embriones van a terminar en un recién nacido vivo. Pero hoy la inteligencia artificial nos permite saber no solamente la cantidad de óvulos que congelamos, sino que cuál es su calidad. Y por los algoritmos que alimentan la inteligencia artificial, podemos saber que una mujer que tiene 10 óvulos congelados tiene, por ejemplo, 80% de chances de recién nacido, y otra mujer que tiene 10 óvulos congelados tiene 20% de chances de recién nacido. Entonces, por la calidad de esos óvulos. Entonces, respondiendo a tu pregunta, si no utilizamos la inteligencia artificial, a estas dos mujeres que tienen 10 óvulos congelados, nosotros no le vamos a poder decir cuál es su chance de tener un recién nacido. Pero si aplicamos la inteligencia artificial, le vamos a poder decir a esta 80% y a esta le vamos a decir 20%. Entonces, Claro, esa mujer, si quiere tener una chance más alta, tiene que hacer un nuevo tratamiento para tener mayor cantidad de óvulos. Claro. Pero nunca, jamás de los jamases, una cuestión inclusive matemática va a ser 100%. Claro, totalmente, doctor. Es una herramienta más, es una posibilidad más, y bueno, la tecnología y los avances que está contando, que son maravillosos, hacen posible que cada vez tengamos más posibilidades, las mujeres, las parejas, todos, ¿verdad? Ahora, doctor, con el tema de, volviendo a los embriones, que es, digamos, el paso previo, congelar embriones, primera pregunta, vos lográs tener tu embrión, ¿verdad? Vos usaste tu óvulo, el semen de tu pareja, tenés tu embrión que hicimos ahí en el laboratorio y salen X cantidad de embriones. No sé si hay una estadística ahí de cuántos más o menos Depende mucho suelen de la salir. edad de la mujer. Ok, Ajá. no sé, puedes tener 3 embriones. Puede tener 1, puede tener 0, puede tener 10, depende muchísimo de tu reserva ovárica y de tu edad. Ok, vos tenés los embriones, vos me decís, Belén, tenemos 10 embriones. Sí. Después, esto se puede congelar. Primera pregunta, ¿por cuánto tiempo se puede quedar congelado? Sin límite de tiempo. O sea, no es que si yo me pongo hoy va a ser mejor la calidad que si me pongo dentro de 10 años. Va a ser exactamente la misma. La misma calidad. Tu útero no va a ser el mismo. Claro. Pero la calidad de tus embriones va a ser exactamente la misma. Para siempre. Para siempre. Ok, esa es la primera pregunta. Segunda pregunta. Tengo los embriones, utilizo la inteligencia artificial para saber seguramente también cuál es mejor, claro, ¿verdad? Supongo que todo eso tiene un costo porque claro, es más uso de más tecnología, todo es más costo. Y me pongo y me embarazo y estoy feliz. Ahora, ¿qué pasa con los embriones que se quedan ahí míos? Que es una pregunta que se hacen muchas parejas, ¿verdad? Se quedan en nuestro medio ante la falta de una... Acá tenemos dos problemas nosotros. No tenemos legislación y no tenemos guías de sociedades científicas locales. Son dos cosas distintas, ¿verdad? No hay una ley que nos diga qué tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer, pero tampoco no hay una sociedad científica local que nos diga tenés que hacer esto o no tenés que hacer lo otro. Entonces nos guiamos por las guías de sociedades científicas internacionales. ¿Qué dicen? Se deja congelado hasta que la pareja decida qué hacer con esos embriones. Generalmente se dejan congelados. Se quedan congelados. Sí. Y no hay realmente una estandarización de, no sé, se muere alguien dentro de, no sé, 50 años. Está absolutamente todo estandarizado, ¿sí? Porque se tiene que firmar un consentimiento informado. Eso es muy importante. Sí. Es parte de lo que nos dicen las guías, donde se va a definir exactamente quién tiene derecho a decidir tal o cual cosa, porque existen muchísimos casos, ¿verdad? Claro, divorcio, muerte. Divorcio, muerte, que uno quiere que continuar con el tratamiento, el otro ya no lo quiere, etcétera, etcétera. Entonces eso tiene que estar muy bien determinado, porque lo ideal es que el tratamiento se haga sola y exclusivamente si los dos miembros, los dos dueños de este embrión, deciden avanzar con el tratamiento. Y acá en Paraguay somos muy religiosos, doctor. Ese es un tema también. Nosotros hicimos yo aparte de médico, hace un año, ahora soy Master en Business Administration. Ah, mira. Hice un MBA en una universidad española y en la tesis que hice, justamente el tema de mi tesis fue cuáles son los factores que limitan el acceso
a la reproducción asistida en Paraguay. Y cae de Maduro que uno de ellos es la parte económica, ¿verdad? Claro. Una barrera económica súper importante. Muchísima gente no puede acceder a los tratamientos por los costos elevados que tiene el tratamiento. O sea, ahí hay mucho para hacer. Esto hoy se hace solo en el sector privado, en la parte pública no existe. Y no existe en la parte pública y tampoco no existen fondos públicos que ayuden al sector privado. O sea, no existe nada, ¿verdad? La segunda barrera es la barrera geográfica, porque los centros que existen en Paraguay están concentrados en Asunción. O sea, una pareja de Ciudad del Este, de Pero Juan Caballero, del Chaco o de Encarnación que quiera hacer su tratamiento, además de tener que pagar lo que cuesta, tiene que estar viniendo cada rato para hacerse estudios, para hacer seguimiento, para hacer esto, para hacer lo otro. Con todo lo que eso implica. O sea que segunda barrera, la barrera geográfica. Y la tercera barrera que nosotros pensábamos en la hipótesis que era muy importante es la barrera sociocultural. O sea, el estigma que hay detrás de la infertilidad, el estigma que hay detrás de los tratamientos de fecundación in vitro, cómo influye la parte cultural, cómo influye la parte religiosa, hace que realmente la pareja no decida hacerse o no hacerse. Vamos más allá todavía, ¿cuál es el prestigio que tiene tu centro, tu clínica? Porque hay gente que dice, ¿por qué si voy a pagar esa fortuna mejor me voy a Buenos Aires a hacerme, que va a ser mejor que hacerse en Asunción? Sí, hipotéticamente hablando, sí. ¿verdad? Bueno, nosotros tenemos datos de 3.000 personas que fueron encuestadas de esas cosas y nos dicen claramente que la barrera económica es determinante. Claro. Es determinante. La barrera geográfica es determinante, pero la barrera sociocultural es mucho menos importante de lo que pensábamos. ¿En serio? Solamente el 1% de las que respondieron a las encuestas dicen que por una cuestión sociocultural donde entra la religión, donde entra, no es solamente la religión, donde entra la religión, no se harían un tratamiento porque es fecundación in vitro. O sea, inclusive aquellas parejas que tienen creencias religiosas muy fuertes y que en primera instancia no estarían de acuerdo con una fecundación in vitro, llegado el momento, como cuando ven que es la única alternativa que tienen, recurren a esta herramienta. ¿Hay parejas que destruyen sus embriones? En el mundo. En el mundo, o a vos, acá te tocó alguien que diga, yo ya usé el embrión que quería, no me siento seguro dejando mis potenciales hijitos en un laboratorio que se destruya. Y ahí es donde entonces, depende de la legislación del país, te permite o no hacer eso. ¿Y acá se permite? Acá no se permite, al no estar legislado, por eso que nosotros dejamos congelados. Ah, mira, o sea, no es una posibilidad de destruir entonces acá. Ajá. Acá se quedan congelados. Sí. Mira, ok. O sea que eso se queda congelado para siempre si la pareja no usa. Exactamente. Wow, qué interesante, doctor. Sin embargo, otro tabú que existe es que existen embriones congelados que están siendo almacenados en los laboratorios, pero la cantidad de embriones sobrantes es mucho menor a lo que se cree. ¿Por qué? Porque hoy en día la gran mayoría de las pacientes que hacen tratamientos de fecundación in vitro son mujeres de edad avanzada. La edad de nuestros pacientes, nosotros tenemos más o menos un 25% de pacientes que tienen menos de 35 años. Tenemos un 50% de pacientes que tienen más de 40 años. Y en esas mujeres que tienen más de 40 años, a duras penas tenemos un embrión. Claro, Entonces, totalmente. digamos, para la gran mayoría de los pacientes, este dilema hipotético de qué hacer con los embriones sobrantes no existe, porque el dilema es que no hay luego el embrión. Claro. El dilema es que no hay luego el embrión. Totalmente. O sea, una mujer que no se puede embarazar, su sueño es tener muchos embriones que sean saludables y que se puedan utilizar, sí. ¿Verdad? Doctor, vi hace poco una noticia en Estados Unidos de una familia que, bueno, recurrió a una fecundación in vitro y termina teniendo ellos eran una pareja de raza blanca y terminan teniendo un bebé de raza negra, descubren que se confundieron, le pusieron otro embrión de otra pareja y por supuesto ellos están ahora con unos temas legales que salió en las noticias. ¿Qué posibilidades hay de que un error así ocurra? Es una excelente pregunta porque yo voy a reformular esa pregunta. Desde un contexto distinto, ¿cuáles son los principales avances que hoy tienen los centros de alta tecnología como Neolife? Y que van de la mano con lo que ocurre en el mundo. Uno, el uso cada vez más generalizado de la inteligencia artificial en diferentes fases, que nos permite seleccionar mejor a los óvulos, a los embriones, a los espermatozoides, nos permite seleccionar mejor
cuál es el momento que ya termina la estimulación ovárica, cómo le vamos a controlar, etcétera, etcétera. O sea, la inteligencia artificial. Lo segundo es el uso de las incubadoras que te había comentado, que tiene una tecnología que se llama time lapse, que nos permite no tener que sacar en la incubadora tradicional. Vos cada vez que querés controlar la calidad del embrión, le tenés que sacar al embrión de la incubadora, le tenés que llevar al microscopio, le tenés que examinar y le volvés a llevar a la incubadora. Eso significa que ese embrión se le estresa en ese camino, y a los embriones que están a los otros embriones que están en la incubadora pasa lo mismo. Con el time lapse vos no tenés que sacarle al embrión. Nosotros en nuestro teléfono podemos ver cómo se va desarrollando el embrión minuto a minuto, sin tener que sacarle, porque el microscopio y la cámara están incorporadas a la incubadora. Eso es un avance gigantesco que nos permite mejorar los resultados. Segundo, time lapse, sistema de cultivo de los embriones. El tercero son las pruebas genéticas. Hacer pruebas genéticas a los embriones para saber si ese embrión que vamos a transferir es un embrión efectivamente normal o es un embrión anormal. Y de paso saber si es masculino o femenino. O sea, uno puede elegir literalmente el sexo del embrión que va a transferir. Y el cuarto tiene que ver con tu pregunta. Son los sistemas de witness o de testigo. Que existen sistemas electrónicos de testigo, donde nosotros incorporamos eso desde hace 6 meses más o menos en nuestra clínica, donde se te entrega una tarjeta, hay como las llaves que abren las puertas de los hoteles. Sí, ¿verdad? sí. Si no es tu llave, vos no vas a abrir la puerta. Sí. ¿Verdad? Bueno, entonces tienen unos códigos que no son códigos de barra, no sé cómo se llaman ahora, pero tienen un nombre especial, tienen un código, y cada elemento, cada placa, cada tubo, cada elemento donde va material biológico del varón o de la mujer está identificado con esa placa. Entonces, cuando se trabaja en la mesa donde se van a juntar los óvulos con los embriones, donde se van a hacer todos los procedimientos, solamente si es compatible te permite trabajar. Si no es compatible, te saltan alarmas por todos lados. Pin, 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 sale rojo, sale esto, sale aquello. O sea que es imposible mezclar el material. Obviamente que siempre va a haber la posibilidad de error, pero con estas tecnologías de testigo electrónico, que nosotros ya la tenemos incorporada, se disminuye significativa, pero mucho, mucho se disminuye la probabilidad de que exista un error. Entonces, esos son los 4 grandes pilares tecnológicos que nos permiten decir, hoy nuestro centro es un centro que está de clase mundial, ¿verdad? Porque tenemos todo lo que puede existir en cualquier otro lugar. Claro, para quedarte tranquilo de que es el tuyo. Exactamente. De que es tu hijito. Doctor, hablabas de elegir, por ejemplo, la posibilidad de elegir el género, decías vos, el sexo, ¿verdad? Nene o nena. Hoy se habla que uno puede elegir el color de los ojos, la estatura que va a tener tu hijo. ¿Eso es cierto? Es cierto, pero no se hace. No está permitido. O sea, existe la tecnología que permite alterar, digamos, el código genético de un embrión se desarrolló con un objetivo muy altruista, ¿verdad? Con el objetivo de eliminar la probabilidad de que tengan ciertas enfermedades. Ok. Entonces, es más, en algunas clínicas se hizo y esas clínicas fueron sancionadas, aunque el resultado haya sido muy positivo. Porque comenzó todo, o sea, lo primero que se publicó, que se conoció, es que se eliminaba la posibilidad de que se desarrollen el HIV, el SIDA. Entonces, ese embrión era imposible que tenga SIDA, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, tipo a prueba de SIDA. A prueba de SIDA, ¿verdad? Bueno, entonces era un objetivo súper altruista, pero con una tecnología que no está aprobada para uso humano, porque no sabemos las consecuencias que pueden haber posteriormente. Entonces, existen tecnologías, pero no se utilizan de rutina y dudo mucho que se la utilicen pronto, porque estos avances que se hacen se necesita de muchísima evidencia científica para demostrar 2 cosas. Uno, que sean efectivos, pero por el otro lado, que sean seguros. No es suficiente la efectividad versus la seguridad. Ejemplo, y hay un ejemplo más fácil. Si nosotros hoy, en un tratamiento de fecundación in vitro, en lugar de transferir un embrión, que es el estándar, transferimos 4, vamos a tener una efectividad mucho mayor, porque nuestra tasa de embarazo va a ser significativamente más alta, pero a expensas del embarazo múltiple. Y eso es a expensas de la seguridad. La principal complicación de la fecundación in vitro es el embarazo múltiple.
Nosotros tenemos que evitar... El embarazo múltiple. El embarazo múltiple. Nosotros tenemos que evitar a como dé lugar que haya un embarazo múltiple. Porque siempre se dijo, doctora, así le pusieron todos los embriones. No. Por eso, no sé, tiene mellizo, gemelo. Nosotros hoy en Neolife, de cada 50 transferencias que hacemos, 49 hacemos de un embrión y una de 2 embriones. Por un caso específico. Porque son las guías internacionales. El objetivo es, en inglés se llama Single Embryo Transfer, transferencia de un embrión único. Porque lo que queremos no es un embarazo, lo que queremos es un recién nacido vivo y sano. Entonces, no todo el mundo está en condiciones de pagar una fortuna por un tratamiento de fecundación in vitro y después volver a pagar una fortuna por el cuidado intensivo neonatal de 2 prematuros o de 3 prematuros. Claro. Entonces, la seguridad es clave. Entonces, todo lo que nosotros podamos hacer para mejorar efectividad no puede ser a expensas de la seguridad. Y nos vamos a otro ejemplo, en la estimulación ovárica. A una mujer joven que tiene una buena reserva ovárica, si nosotros queremos tener muchos óvulos, le podemos dar muchísimas hormonas. Y vamos a tener muchísimo para congelar óvulos, que hablábamos hace rato, para preservar su fertilidad. En un tratamiento, 30 óvulos, ¿verdad? Pero a expensas de la seguridad. Entonces, la efectividad no, o sea, la ética médica actual no nos permite avanzar en cosas más efectivas si es que no es con la seguridad suficiente primero. Doctor, si yo me voy a tu consultorio y te digo, doctor, quiero una nena. Sí. Y mi abuelo tenía ojos claros, quiero que tenga ojos claros porque está en mi genética, por ahí hay algunos de esos embriones. ¿Vos podés ver eso? Primera pregunta. Y segundo, ¿me vas a decir que sí o qué me respondes ahí? No podemos ver con la tecnología estándar. Podemos ver con tecnología avanzada, pero con tecnología estándar no podemos ver eso. Okay. Y lo segundo es que te voy a decir probablemente que sí, pero no buscando que los genes, o sea, que las personas que aportan el gen, tu pareja que pone el espermatozoide y la persona que pone el óvulo, vos o tu donante, no te estoy diciendo vieja. No. ¿A qué? No, cuidado, terreno peligroso. Pero vos o la donante tengan ojos claros. Pero por ese lado, no trabajando sobre el embrión. Claro, pero sí puedo elegir de los míos y ahí vos me decís, sí, Belén, vos podés elegir el rasgo físico, por ejemplo. Es que en los embriones que nosotros hoy estudiamos de rutina, sabemos si el embrión es morfológicamente lindo, más o menos, o feo. Sabemos cómo creció gracias al time-lapse, si su velocidad de crecimiento es normal, o está atrasado, o está adelantado. Y sabemos cómo es genéticamente. Si es que le falta o le sobran cromosomas, y si el cromosoma sexual es masculino o es femenino. Pero nosotros no podemos saber con la tecnología estándar, no con la tecnología disponible. Con la tecnología estándar no podemos saber si ese embrión va a tener autismo, si ese embrión va a tener ojos claros, o si ese embrión va a terminar siendo una persona de 1,80 o de 1,90 o de 1,60 de estatura. Claro, y la tecnología estándar es con la que vos trabajás, no la tecnología disponible. ¿Qué me decís? Porque me hablas de la tecnología disponible, yo pienso, si yo me quiero embarazar. La tecnología estándar es la que te permite, vuelvo a insistir en la importancia de como esto es un terreno que está en el escrutinio permanente de la sociedad, de lo que estamos haciendo, está bien o no está bien. La única forma de garantizar, de estar seguros de que lo que nosotros hacemos podamos dormir tranquilos siguiendo las guías internacionales de las sociedades científicas. Claro. Y felizmente todas las sociedades científicas son bastante consistentes en sus recomendaciones de qué hacer y de qué no hacer. Doctor, yendo porque nos quedamos sin tiempo y tengo tantas preguntas pendientes, yendo a la parte más humana, ¿cuál es se va una pareja junto a vos? ¿Cuál es la parte más dura en este proceso? Cuando llegan, no pueden tener hijos, quieren embarazarse, para la pareja, en tu experiencia, ¿cuál es la parte más dura? Nosotros le damos mucho hincapié al diagnóstico. Entonces hacemos, y quizás ya demasiado, ¿verdad? Pero para nosotros es demasiado importante tener diagnosticada la causa de la infertilidad. La infertilidad, en general, en un 30% se debe a factores exclusivamente femeninos, en un 30% a factores exclusivamente masculinos, igual en un 30% a factores mixtos, masculinos y femeninos, y en un 10% a causas desconocidas. Lo más duro es eso. Cuando
hacemos todo el proceso de diagnóstico y le decimos, todo está bien. Ah, ese es el más duro. Ese es el más duro. El que recibe está todo bien y entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no me embarazo? ¿Y por qué no? Porque cuando vos decís, bueno, vos lo que tenés es que tus espermatozoides están muy poca calidad y tu única alternativa es la inseminación artificial o la fecundación in vitro, adelante. Es decir, que tiene una baja reserva ovárica, que su ovario está destruido, que su única alternativa es la donación de óvulo, también obviamente es duro, pero tiene un diagnóstico, ¿verdad? Entonces, lo más duro es el que el diagnóstico sea que está todo normal. Lo segundo más duro es cuando le decís antes de empezar un tratamiento que sus chances son muy bajas y que la única forma de tener chances aceptables es con donación de semen o con donación de óvulos. Claro, personas ajenas, extrañas. Es mucho más duro cuando es con donación de semen que cuando es con donación de óvulos. ¿Por qué, doctor? Porque cuando es con donación de óvulos, la mujer va a seguir siendo parte del proceso porque va a poner el útero. Claro, se embaraza. Y el varón no pone nada. O sea, eso es lo más duro. Cuando el 5% de todos los tratamientos de reproducción asistida se hacen con donación de semen. Y el 20% de todos los tratamientos se hacen con donación de óvulos. O sea que es algo, en un 25% de los casos, de cada 10 tratamientos, o cada 100 tratamientos, 25 son con óvulos o espermatozoides que no son de la pareja. Eso a nivel mundial y a nivel local. Entonces, no tener un diagnóstico, tener que recurrir a donación de gametos, óvulos o espermatozoides es muy duro. Y lo tercero muy duro es el que el resultado sea negativo. Independientemente de dónde haya venido el embrión, la expectativa que tiene la pareja de que se va a quedar embarazada, aún sabiendo que las chances son apenas del 40%, esa pareja siempre cree que va a estar dentro de ese 40%. Claro. Pero resulta que hay un 60% que no está. Y ahí es donde el desafío de la sociedad en general, no solamente nuestro, es hablar de no solamente la tasa de embarazo, o sea, la chance de embarazarse, sino de algo mucho más importante que es la chance acumulada de embarazo. Técnicamente se llama tasa de embarazo acumulada. Decíamos recién en un ejemplo que tenemos 4 embriones y los 4 son transferibles. Sí. Transferimos el primero, ¿qué chance tenemos? 40%. Si transferimos el segundo, cada vez que transferimos el 1, el 2, el 3 o el 4 tenemos 40%. Pero la tasa de embarazo acumulada se calcula de otra manera. Y con eso quiero que sea la idea para que no es tan... que la fecundación in vitro en realidad es mucho más efectiva de lo que parece. Porque si nosotros transferimos 10, sí. 4 se embarazan y 6 no se embarazan, en el segundo tratamiento ya tenemos 6 nomás que se van a transferir, ¿verdad? Y de esas 6, el 40% se va a embarazar y el 60% no se va a embarazar. Claro, se va achicando. Se va achicando. Entonces la tasa acumulada es que después de transferir 4 embriones, nuestra tasa es alrededor del 85%. Claro, o sea, hay que hacerse varias veces el tratamiento. O un mismo tratamiento, si es que de la primera te sacaste varios embriones, es un solo tratamiento. Doctor, ¿esa donación de semen y de óvulos es anónima o vos le conoces a la persona o podés llevarle a alguien que le conoces? Lo recomendable es que sea anónima. Se puede hacer la donación conocida, pero no es recomendable. Pero se puede. Se puede. Y si yo me voy, vos me decís, Belén, para tu donante yo te recomiendo este. O sea, eso es un criterio médico. Es un criterio médico que también está donde se apoya mucho en la inteligencia artificial. Nosotros tenemos un plantel de más de 200 donantes de óvulos que están todas perfectamente identificadas y viene Belén, que tiene una edad, que tiene un color de pelo, que tiene una altura, que tiene un color de ojos, que tiene una ceja de este tamaño, un labio de este tamaño, o sea, tiene todas sus características fenotípicas y tiene su pareja que tiene ciertas características genéticas. Entonces, en la inteligencia artificial nos dice, la donante ideal físicamente es esta, porque es lo más parecido a vos. Después se mira el rostro específica. Primero se mira el cuerpo en general, después se mira el rostro en particular. Entonces es el que mejor hace el matching contigo. Eso todo hace la inteligencia artificial. Pero no es suficiente eso. Nosotros necesitamos que haga un matching genético con tu pareja también. Que sean, la palabra correcta no es esta, pero es como popularmente se le conoce, que sean compatibles, ¿verdad? Entonces tiene que hacer un matching con tu pareja para que genéticamente sea
la donante ideal. Y eso hace la inteligencia artificial, nos dice, esta es la donante ideal. Y hay muchos bebés que nacieron ya así en Paraguay, Claro, doctor. sí, sí, sí. Wow. En Paraguay y en todo el mundo. Claro, en todo el mundo, sí. Te digo que el 20, en el mundo, a nivel global, el 20% de todos los tratamientos son con donación de óvulos. Hay países como España o hay centros de fertilidad muy específicos que se dedican exclusivamente a eso. Entonces, obviamente que ahí es el 80% es con donación de óvulos, ¿verdad? Pero a nivel global es el 20%. Doctor, gracias por esta clase magistral. Nos quedamos sin tiempo, Dios mío, qué Bueno. interesante. Tengo muchísimas preguntas, te voy a seguir haciendo ahora, pero el doctor se tiene que ir a hacer unas cuantas cirugías más, que tiene varias. Por eso que hay que tener cuidado sí, con esto. No, un traguito, para el brindis hay que celebrar sí, esto y bueno, y ojalá que le haya servido a mucha gente también. Ojalá Así que que te sí. agradecemos por tu tiempo. Encantado y a las órdenes cuando quieras. Bueno, un brindis para despedir. Gracias, Doc. Gracias a ustedes por estar ahí. Nosotros nos despedimos hasta una próxima edición de W.